Creo que el día de ayer los temas que se tocaron fueron bastante, ¿cómo diríamos? Ya muy profundos en cuanto a la vida, de lo que es vivir la vida de Dios en nosotros, que prácticamente es vivir la vida de cielo. Vuelvo a repetirlo, no se trata de ver el, desde un punto de vista superficial qué quiere decir vida de cielo, sino lo qué significa, qué pasa cuando la criatura vive esta espiritualidad con Jesús, con la divina voluntad de nosotros. Hoy nos vamos a ir un poquito más abajo, o sea, vamos a ver cosas más facilitas, que de todas maneras es las consecuencias del vivir en la divina voluntad, de vivir este cielo en la tierra. Nada más van a ser dos lecturas que quiero no dejar pasar de lo anterior y después empezamos con lo que les digo de algo ya más sencillo, ¿no? La primera lectura sería del libro 32, la lectura 15, y en que nos dice, mi pobre y pequeña inteligencia la sentía llena por tantos pensamientos respecto a la divina voluntad y pensaba entre mí, ¿y por qué Jesús tiene tanto interés, insiste, suspira, pide y quiere que se pida que venga a reinar su divina voluntad? Es verdad que para la criatura será la adquisición más grande, tener en su poder un querer inmenso, una potencia que no se agota jamás, un amor que siempre arde, una luz que no se extingue jamás, una santidad que da en lo increíble y siempre crece. Se puede decir que no le queda otra cosa que desear ni poseer, porque todo lo posee. Pero para Dios, ¿cuál puede ser su ganancia, su gloria, su honor? Creo que esto es muy lógico preguntárselo y Luisa se lo preguntaba y estamos hablando del libro 32, o sea, año de 1933. Prácticamente estaba ya casi al final de esta revelación. Ella escribe su último libro en 1938. Así que después de tantísimos años, Luisa se pregunta y dice, bueno, ¿y Dios cuál puede ser su ganancia? Probablemente no haya sido una duda de ella así específica, sobre todo tomando en cuenta que Jesús le dice que Él recorre todos los tiempos y va viendo las dudas que puede haber en todos nosotros. Y entonces toma nuestras dudas, se las pone a Luisa para que Luisa sea la que la pregunte y que Jesús nos esté contestando directamente a nosotros, pero a través de Luisa. Sea cual sea, no importa si es de Luisa realmente y Jesús le contesta a ella y es que no ha entendido todavía o nos está contestando a nosotros. O sea, bueno, y Dios que es tan grande, tan inmenso, tan pleno, tan completo, ¿el que gana con que nosotros vivamos en su voluntad? Y vuelvo a repetir, creo que es una pregunta muy lógica y muy obvia, ¿no? Y entonces Jesús le dice, hija mía amadísima, la razón, la causa, la finalidad por la que tanto suspiro que mi divina voluntad tome su puesto, su dominio y la haga de soberano en la criatura, es porque nuestro ente supremo va en busca de encontrarse a sí mismo. Palabra curiosa, ente, ¿de qué habla? Dicen de que nuestro ente supremo.
¿De qué está hablando? ¿De quién? Del Dios único. No está hablando de la Trinidad. Está hablando de la divinidad. ¿Sí? Hay que irlo precisando. O sea, es que la causa es que de nuestro ente supremo va en busca de encontrarse a sí mismo en la pequeñez humana. Piensa bien qué significa un Dios que va en busca de sí mismo. Pero, ¿dónde? ¿Tal vez en la extensión de los cielos? No. ¿En la inmensidad de la luz que llena toda la tierra? No. ¿Acaso en la multiplicidad de las aguas del mar? No, sino en el pequeño corazón humano. Queremos esconder nuestra inmensidad, nuestra potencia, nuestra sabiduría y todo nuestro ser divino en la criatura. ¿Qué es el ser? ¿Cuál es el ser de ustedes? ¿Cuál es su ser? Es, a ver si se entiende, de nuestro límite, que sería la piel, para adentro. Es todo lo que yo soy. ¿Mande? Sí, es todo. O sea, de nuestra piel, de nuestro fin para adentro. ¿Cuál será el ser de Dios? Es infinito. Por lo tanto, ya no lo alcanzo a comprender y entonces me regreso a lo que dijimos ayer. Para poder medio entenderlo, es un punto en la nada. Imagínenselo, por favor, y esto piénsenlo, un punto en la nada. Y entonces sí puedo entender más o menos cómo es que puede encerrarse en mí. Porque ¿quién es la nada? Nosotros. La nada no existía. La nada fue creada por Dios. Y fue creada por Dios en nosotros. ¿Se entiende? Porque si la nada es nada, pues no existe. ¿La nada existe? No existe. Si es nada, pues no existe. Pero, sin embargo, ese punto quiere ponerse en la nada. Y la nada somos nosotros, por lo tanto, la nada es creada. Y es creada para albergar al todo. Y por eso la insistencia de Jesús en Luisa de que tiene que llegar a su nada para que se ponga el todo. Entonces, dice, en el pequeño corazón humano, y queremos esconder nuestra inmensidad, nuestra potencia, nuestra sabiduría y todo nuestro ser divino en la criatura. Escondernos en las cosas grandes no es una gran cosa, pero en las pequeñas desahogamos más en amor, potencia, etc. Y como podemos todo y hacer todo, nos deleita más y tomamos más gusto en el escondernos en la pequeñez humana que en las cosas grandes. Y si no encontramos nuestra voluntad en la criatura, no podemos ni buscarnos ni encontrarnos. Nos faltaría el lugar donde poner todos nuestros atributos divinos y se sentirían impotentes para esconder nuestra vida divina donde no está nuestra voluntad.
Mira entonces la razón por la que queremos, suspiramos, que la criatura suspire y ruegue vivir del querer divino. Es porque andamos en busca de nosotros mismos en ella y queremos encontrarnos como en nuestro propio centro. ¿Y te parece poco la gran ganancia que hacemos? La gloria, el honor que recibimos, que el pequeño corazón humano esconda nuestra voluntad y nuestra misma vida para darnos duplicado amor, doble potencia, sabiduría, bondad, para ponerse en competencia con nosotros mismos. Si esto no comprendes, significa que aún eres ciega en los caminos interminables de mi divina voluntad. O sea, estamos en un salón lleno de ciegos. Eso fue peor que lo que nos pasó con él. O sea, no entendemos lo que nos está diciendo. Todo un Dios que se quiere encontrar y que se quiere encontrar a Él, pero en nosotros. Y que quiere encontrarse en nosotros. Aquí voy a meter otras lecturas que no es esta, pero bueno, para reconocerse. Para reconocerse. ¿Qué quiere decir reconocerse? Nosotros, gracias a qué nos podemos reconocer. Necesito un espejo para decir, ese soy yo. ¿Se entiende? Y Dios quiere reconocerse. Reconocerse. Por lo tanto, necesita de algo para poderse ver. Eso es lo primero que Dios quiere. Y lo más importante que Dios quiere es esa relación de amor con un ser exactamente igual a Él. Por lo tanto, esa es la búsqueda que Él va haciendo para poder encontrarse a sí mismo en la criatura. ¿Y por qué en la criatura y no en el sol? ¿Y por qué en la criatura y no en el cielo o en el mar o en, no sé, en las constelaciones? Porque la criatura es la única en donde Él puede poner su vida. Porque nosotros fuimos creados ex profeso para que Él pudiera manifestar todas sus acciones en nosotros. Lo que decíamos ayer, nosotros tenemos boca, Él puede hablar, Él es palabra sin voz, sin boca, perdón, pero necesitaba una boca para poder expresarse. Él es paso sin pie, se encuentra en todos lados al mismo tiempo, pero necesitaba tener un pie para caminar. ¿Se va entendiendo? Somos la creación perfecta de Dios y por eso es que le costamos más que toda la creación material, porque en nosotros puso todo lo necesario para que Él pueda desarrollar todas sus acciones. Por eso es que va en búsqueda de nosotros, no va en búsqueda de Él en lo creado, en el infinito, sino se quiere encontrar en lo finito de una criatura que le permita desarrollar todo lo que Él es. Entonces, si esto no entiendes, no comprendes, significa que aún eres ciega en los caminos interminables de mi divina voluntad. Y este es otro punto que hay que aclarar. Hemos pensado que nuestra finalidad es vivir en el reino de la divina voluntad. No.
La divina voluntad, al igual que la Eucaristía, son medios para poder llegar a habitar en el reino del querer divino. El querer divino es la vida divina, o sea, son las obras de Dios, que es lo que conforma la vida de Él. Y el punto es llegar a habitar ahí. Pero para habitar ahí se requiere que todo en nosotros sea divino. Nuestros pasos, nuestras palabras, nuestra vista, nuestro oído, todo lo que es en nosotros. Por lo tanto, la única manera de convertir lo humano en divino es por medio de la divina voluntad. Por eso todo esto es el camino para vivir en la divina voluntad, pero que es el medio para podernos injertar en el querer divino. Así que cuando hablemos del reino de la divina voluntad, ya sabemos lo que estamos hablando. Estamos hablando del medio del transporte para poder entrar e injertarnos en la vida divina. Dice ahora, si nosotros con querer que nuestro fiat reine en las criaturas, buscamos y encontramos a nosotros mismos en ella, la criatura con quererla se busca a sí misma en Dios y en Él se encuentra. Mira entonces qué intercambio, qué trabajo de ambas partes, qué estratagemas e ingenios amorosos. Dios que continuamente se busca en la criatura, pero ¿dónde se encuentra? En el centro de ella. Así que se busca, se llama en donde su mismo amor lo llama, donde su misma vida reside. Y la criatura imita a su Dios, gira y vuelve a girar, se busca y se vuelve a buscar, se llama y se vuelve a llamar, pero ¿dónde se encuentra? En el centro divino. Lo que voy entendiendo es que Dios en cada cosa creada pone un atributo divino. En cada cosa creada, no, o sea, las cosas creadas no pueden ser espejo de Dios, o sea, solamente tienen un atributo divino, pero Dios quiere encontrar en esa cosa creada el te amo, la correspondencia de amor de la criatura. Pero las cosas creadas no pueden ser espejo de Dios porque no son a su imagen y semejanza. Solamente el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, por eso puede ser espejo. ¿Y qué pasa con...? Es que está tremendo porque ¿a poco solamente hasta ahorita, estos tiempos, va a haber espejos de Dios y todas las almas que han habido atrás, qué pasa con ellas? O sea, Dios no ha encontrado su espejo en ellas. O sea, que son como almas medio inútiles para Dios o algo así. O sea, no, como que me entró la duda, o sea, que Dios no encontró la finalidad de su creación en esas almas y qué pasa con ellas. Y en las almas en la divina voluntad, a partir de Luisa, ¿en ellas va a reparar todo? O no sé si me expliqué. Mejor que se siente porque debemos recordar que el camino de Dios, o sea, Dios no es impulsivo y lo va haciendo todo poco a poco. Entonces, él no podía, después de que el hombre cayó, no podía volver a darle esto así otra vez como se lo dio a Adán, que fue en forma gratuita. Por lo tanto, va haciendo que el hombre vaya entendiendo poco a poco cuál es la finalidad. Y por eso es que pasaron tantos tiempos. Primero, Dios pide o quiere que el hombre desee volver a su reino. Y por eso pide actos santos, actos buenos y actos de petición que el hombre pida para que cuando se completen esos actos, entonces Dios lo da.
Lo primero que Dios le promete a Adán es un redentor. O sea, allá en el paraíso, o sea, la promesa de que va a venir un redentor y es el que va a arreglar las cosas con Dios. Pero lo deja pidiendo al hombre. Y el hombre desde aquel momento empieza a anhelar la venida del redentor. Se tiene que completar el número de peticiones y el número de actos buenos o santos, pero de voluntad humana simplemente. Pasan los siglos y esos actos se completan en la plenitud de los tiempos, que la plenitud de los tiempos es María. Porque María, siendo inmaculada, reúne con la divina voluntad a toda la humanidad y le entrega al Padre el número de peticiones y el número de actos santos necesario para satisfacer la petición de Dios y que Dios mande a su Redentor. Viene la redención, nos vuelven a integrar a su plan, nos vuelven a injertar en la vida divina y nos dejan la promesa de un reino. Pero ese reino está supeditado a peticiones. Por eso es el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro estamos pidiendo el reino. El problema es que no sabemos lo que estamos pidiendo. O sea, el Padre Nuestro se ha rezado como se reza casi siempre, como recitación, y no tenemos el menor reparo de penetrar a ver qué es lo que se está pidiendo, pero estamos pidiendo el reino. Se vuelve a completar toda esa petición para que venga la divina voluntad, para que Dios acepte dar la voluntad divina. Ya nos había dado la vida divina en la redención. El bautismo es el injertarnos en Jesús. Nos dan la semillita de Jesús para que nosotros la hagamos crecer hasta donde podamos con actos buenos de virtudes. Dios está encontrando lo que quiere en lo que ha pedido. El hombre tiene que darle a Dios hasta donde conoce. En el Antiguo Testamento no conocía más que existía un Dios y que había una ley. Eso es lo que Dios pedía. De Jesús para acá nos pide ya todo el resto, un camino de gracia, un camino de virtud, un camino sacramental, es otra cosa. Y Dios se complace en eso. No se encuentra a sí mismo, pero ya empieza a encontrar todo lo que Él quiere y lo que Él le ha pedido a la criatura, que es la imitación de su vida. Y con eso queda satisfecho. Y ahora llega el momento en que dice, ya, ahora sí, ya quiero verme a mí, y nos va a dar la divina voluntad a través de la segunda plenitud de los tiempos, que es Luisa. Luisa reúne la petición de toda la humanidad y se la entrega al Padre. Luisa hace todos los actos que todos deberíamos de haber hecho en la divina voluntad y se los entrega, y ahora el Padre decide ya dar su voluntad y ahora ya la tenemos a disposición nuestra. Entonces no hay que ver las cosas tan... ¿Cómo dijeron que se llamaban? No, las cosas estas que les ponen a los como aparejos, ¿verdad? No hay que ver las cosas así, hay que ver la visión más amplia de lo que Dios hace con lo que Dios está logrando. O sea, y si Dios pide nada más cumple los mandamientos y listo, eso es suficiente. ¿Qué le dice al joven rico? El joven rico llega y dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para conseguir vida eterna? ¿Qué le dice Jesús? No, perdón, pero no. Simplemente le dice, cumple los mandamientos y listo. Casi le dijo, y no ya, no muelas. Y entonces él dice, Señor, eso lo he cumplido desde niño. Y entonces Jesús lo ve, lo ama y le dice, entonces lo que quieres no es, o sea, la vida eterna. Lo que quieres es la perfección, quieres ser perfecto. Para eso
vende lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. O sea, nos va dando conforme a nosotros vamos pidiendo. Y ahora, en este momento, ya nos dio su voluntad porque esto es lo que quiere ahora. Cada quien decide qué le da. Si somos tacaños, le damos santidad humana. ¿Sí? Si somos, ¿qué hay peor que tacaño? Mezquino, le damos una vida así medio y al final nos arrepentimos y nos salvamos. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, le vamos dando conforme a Él va pidiendo. La pregunta que usted hizo fue que ¿cuál es el centro divino de Dios? Yo pienso que el centro divino de Dios son las almas que van a vivir en la divina voluntad. Sí, no era pregunta, era simplemente una afirmación. ¿Alguien más? Bueno, entonces la divina voluntad es camino para llegar al punto culminante que es este, vivir inmersos en el querer divino. Para que al final, esto es importante también, todos, absolutamente todos, tendrán que vivir en la divina voluntad. Desde el primer hombre después de Adán que murió, que fue ¿quién? Abel. O sea, hasta el último hombre que haya, todos los que estén en el cielo llevarán vida divina, no pueden tener vida humana. Sin mérito porque lo consiguieron después. Pero en el cielo todo será vida divina. Y eso nos lo confirma San Pablo cuando dice que al final, cuando el último enemigo haya sido vencido, que es la muerte, y que Jesús haya asumido todo a él mismo ¿cómo dice? Se someterá al Padre para que Dios sea todo en todos. Ese es el final de la historia. Solamente Dios. Pero un Dios que contiene una multiplicidad de personas, de gentes que estén en una relación continua de amor, pero de amor divino. Ese es Dios. Ese es su destino, nuestro destino. A menos que no queramos, entonces nos podemos ir al otro reino. ¿No? Bueno, cada quien escoge. Dice, esto muestra el intercambio de vida entre la una y el otro. La misma voluntad que domina a la criatura y a Dios, el mismo amor con el cual son animados, así que no es maravilla que lo que hace uno, hace el otro. Y solamente nuestra voluntad sabe hacer estos prodigios. Sin ella, todo es estéril. Todo es obstáculo por parte de Dios y por parte de las criaturas. Sentimos que somos prisioneros de nosotros mismos y ella se siente aprisionada por su voluntad humana. Qué curiosas palabras. Sentimos que somos prisioneros de nosotros mismos. ¿Quién está hablando? La Trinidad. Bueno, Jesús en nombre de la Trinidad. Pero la Trinidad, ¿quién es? Es el Dios único. Un Dios único que se expresa a través de tres personas, pero a final de cuentas es el Dios único. Qué curioso que un Dios de esta magnitud se sienta prisionero en él. ¿Y por qué se sentirá prisionero? Porque no tiene con quién compartir. ¿Se acuerdan de la revistita aquella de Rico MacPato? ¿Sí? ¿Qué tanto dinero tenía Rico MacPato?
¿sí? ¿Qué hacía Rico MacPato? Se bañaba en dinero, ¿se acuerdan? Como ponía su tina y se bañaba, su alberca de dinero, todo puro dinero. Pero si no hubiera tenido con quién compartirlo, bueno, no lo compartía porque no quería, pero que no hubiera tenido a nadie, ¿de qué le hubiera servido ese dinero? De nada. ¿De qué le serviría a un sabio ser sabio si no tiene con quién compartir su sabiduría? De nada. Y así por el estilo. ¿De qué le sirve a Dios ser Dios si no tiene a nadie con quien compartirlo? Creo que las palabras no son mías, digo, y si son mías, por favor díganmelo si lo estoy interpretando mal, pero creo que las palabras son muy precisas. Sentimos que somos prisioneros de nosotros mismos y ella, la criatura, se siente aprisionada por su voluntad humana, sin vuelo y toda obstaculizada en sí misma y sin vida divina. ¿Estoy interpretando mal? Dios se siente prisionero de sí mismo y por eso requiere de criaturas con las cuales compartir lo que Él tiene, y lo que Él tiene es vida divina. Lo quiere compartir para poder tener una comunidad, vivir en una familia, pero en una familia divina. Dice, ahora, estando todo esto, no es justo que no queramos otra cosa, sino que nuestra voluntad domine y reine. No sé si queda contestada la pregunta que hizo Luisa. ¿Cuál será la ganancia de Dios en esta obra? Creo que queda contestada, ¿no? Bueno, segunda lectura de estos niveles. A ver, ¿hay una pregunta? Bueno, al hacer actos divinos, Ponte fuera del alcance de la bocina, por favor. al hacer actos divinos, el simple hecho de hacer actos divinos, ya Jesús se puede encontrar en nosotros y ya de esta manera buscarse en nosotros. A ver, El solo hecho Calmado, no entendí lo primero. ¿Qué dijiste? que el simple hecho de hacer actos divinos, o sea, que nuestra intención sea hacer un acto divino, ya se puede Él buscarse en nosotros, nos eleva ya a ese... Es que el hecho de hacer actos divinos es que ya se encontró en ti. O sea, es obvio, no lo puedes hacer sin Él. Por lo tanto, para que Él se pueda encontrar en ti, lo que necesitas es tener su voluntad en ti. Y para tener su voluntad en ti, lo que necesitas es vaciarte de lo tuyo. Sencillo. Sí. Gracias. ¿Sí? Bueno, 22:10. Dice, estaba haciendo el giro en la voluntad divina y mi pobre mente giraba por todas las cosas creadas imprimiendo mi te amo, hasta en las montañas más altas y en los más profundos valles, en los abismos más oscuros de la tierra y en la parte más profunda del mar, en suma, en todas partes. Mientras esto hacía, mi pobre mente era torturada por la privación de mi dulce Jesús, y mi pobre corazón era atormentado, porque por cuanto lo llamaba con mi amor, no sabía encontrarlo. Oh Dios, qué pena. Y pensaba para mí, ¿será posible que Jesús no me escuche más?
y que mientras lleno cielo y tierra con mis te amo, ninguno de ellos lo descubra para herirlo, y haciéndole sentir mi herida, mi tortura, mi tormento, sintiendo él mis mismas penas, para no sentirlas se decide hacerse encontrar por aquella que tanto lo suspira. Ah, Jesús, cuánto me cuesta el haberte conocido. Curiosas palabras, ¿no? Mejor no haberte conocido. Cuánto me cuesta el haberte conocido. No poseerte, amarte y no ser amada son penas que no se saben decir. Faltan las palabras para expresarlas. Mientras esto decía, mi querido Jesús se ha movido en mi interior y empezando a llorar me ha hablado sollozando. Dos cosas muy puntuales. Siempre que Luisa busca a Jesús y no lo encuentra, siempre sale de su interior. ¿Qué quiere decir? Que Jesús siempre ha estado con ella, en ella, fundido con ella, pero ella todavía no lo asimila y lo quiere ver externamente. Está apegada a la parte sensible, ¿sí? Al verlo. Un poco más adelante, en libros más adelante, le va a decir que eso es un apego y le impide vivir plenamente de voluntad divina. Esto es importantísimo para nosotros, para entender lo que son los apegos. Y si el apego a la parte sensible de Jesús, al verlo, al tenerlo enfrente, al hablar con Él, es estorbo, ¿qué será todo lo que nosotros tenemos de Jesús? No, es que nada más iba a hacer el comentario de que a veces lo que uno es más bien que lo queremos ver, quisiéramos con nuestros sentidos sentirlo, el verlo, pero pues a lo mejor él no se nos presenta también porque pues crearía más problema, porque nos apegamos a él. Más apegos. Por eso, yo lo que estoy planteando es, si la presencia sensible de Jesús es un apego y es un impedimento para que Luisa se abandone totalmente en la divina voluntad, ¿qué será lo que nosotros tenemos de apegos? Que no es un apego divino, no es un apego a la persona de Jesús. Ahí se los dejo para que lo diluciden en su mentecita. Sí, ahorita. Sí, señor. Quiero añadir a ella que comentó que, bueno, que usted quiere ver a Jesús, ¿verdad? Pues Él está ahí en el Santísimo Eucaristía, ahí, pues si quieres verlo y sentirlo, pues ahí puedes sentirlo y verlo. Bueno, eso, yo entiendo lo que usted explicó, lo que quiere hacer Jesús con Luisa es purificarla en el amor, porque así como Dios se da sin esperar recibir nada, Luisa, por medio de los sentidos, espera recibir, mirarlo, o sea, es un gusto verlo, escucharlo, es recibir algo. Entonces, Jesús la quiere purificar quitándole esos apegos, quitándole los placeres sensibles, para que avance en el amor. Por ahí va, más o menos por ahí va. O sea, el punto es que siempre que lo buscaba y siempre que estaba como desesperada porque no lo encontraba, no lo veía, siempre Jesús sale de adentro de ella. Lo cual quiere decir que Jesús nunca ha estado separado de ella, estaba totalmente fundido con ella. Y en alguna ocasión le dice Jesús a Luisa que se abandone totalmente y que cuando ya no pueda, porque quiere verlo, dice, toca mi voluntad y yo me aparezco.
cosas curiosas. Toca mi voluntad y yo me aparezco. O sea, ¿qué le está diciendo? Cuando quieras verme, con mi voluntad dime, preséntate y me presento. Porque eso de toca, pues es una forma de decir, hazlo. ¿Se entiende? Porque Jesús siempre está con ella. Pero el punto es que Luisa debería de haber estado totalmente abandonada en la divina voluntad sin desear verlo, porque sabe que lo tiene. Es un ejemplo burdo. Es como si alguno de nosotros, o todos, quisiéramos vernos y estamos desesperados por vernos. Pues perdón, pero soy yo. ¿Sí se entiende? Es más o menos lo que está diciendo aquí. O sea, es Jesús fundido en ella y ella desesperada queriendo ver a Jesús. Está enamorada de la presencia sensible de Jesús. Y eso es lo que no le permite vivir a Jesús que lo tiene en ella. Esos son los apegos, no nos dejan vivir lo que realmente ya tenemos. Y yo el cuestionamiento que hice ahorita es, si la presencia sensible de Jesús es un apego que me impide ver, de abandonarme en la divina voluntad, entonces ahora yo pregunto, ¿qué serán los apegos que nosotros tenemos? Respecto a no encontrar a Jesús en todos, cuando Jesús está en todos, ya sea prisionero o no, ¿qué es eso? Porque se le encuentra en la Eucaristía perfectamente, le llamas y te lo encuentras en ti, te lo encuentras en algunas personas, pero no en todas. Y eso es terrible. Pero no está hablando de eso, Lupe. Bueno, por eso. Mira, por eso. Esta es mi pregunta. Gracias. Luisa está queriendo verlo, o sea, la presencia sensible de él. Hay que entender que Luisa está sola. O sea, no vive en un mundo como el nuestro. Ella vive aislada con una persona que la cuida, con un sacerdote que va todos los días y no sé si en estas alturas todavía daba clases de tejido. No lo sé. Sin embargo, no está hablando de eso, no está hablando de un Jesús verlo en los demás, sino ella está hablando de ver a un Jesús físico, el que se le presentaba, el que hablaba con ella, el que la consolaba, el que lloraba junto con ella. No es verlo en los demás, es verlo a él. Entonces, está hablando de un apego total y un amor a la presencia sensible de él. No es la presencia sensible en una persona, porque esa no es una presencia sensible. Esa es una presencia de fe. Yo debo tener la fe completa de que cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros está Jesús. Bueno, pero esto es sensible. Ahora, si Jesús después le dice, mira, es que este buscarme y este quererme ver no te permite abandonarte totalmente en mi voluntad, que eso es lo que quiere, que todo lo tomemos como eso, como voluntad de Él, y que lo vivamos ya desde nosotros, que lo vivamos a Él desde nosotros. Ya no debería yo de andarlo buscando afuera, sino estar compenetrado con Él. Entonces, el punto clave es, si esa presencia te sirve de estorbo, entonces ahora yo pregunto, ¿qué serán nuestros apegos? Que no es a la presencia divina, no es a Jesús, sino es a otras cosas. Sí, pero eso no importa, no, porque no estamos hablando de las personas. Ya sé, aproveché ese punto Sí. para hacerte la otra pregunta. Nosotros deberíamos de ver en todos a Jesús.
hasta en los más malos o en los satánicos. Así es. Porque por ellos murió Jesús, por ellos sufrió, por ellos hizo todo. Que la persona no lo acepte, de acuerdo, pero mientras esté en vida, esa persona sigue siendo el punto de centro de Jesús. Porque los actos de Él están hechos por Jesús. ¿Sí? Entonces, entendámoslo así, pero no era el punto. Luisa no se conformaba con ver al sacerdote. Luisa no se conformaba con ver a la persona que la cuidaba. Luisa solamente se conformaba cuando veía a Jesús. Presencia sensible de Él. Acerca de su pregunta, doctor, de qué serán nuestros apegos, entonces, en comparación a ese apego que tenía Luisa, pues yo considero que nuestros apegos son barreras totales de acero infranqueables, esos apegos del mundo, Así es. de todo lo que podemos tener. Así es, o sea, pero bueno, está bien. Es los apegos que tenemos. Y el segundo punto es, dice, mientras esto decía, mi querido Jesús se ha movido en mi interior y empezando a llorar, me ha hablado sollozando, pero su sollozo era tan fuerte que resonando en el oído de mi cuerpo penetró tanto en él que también yo he llorado junto con él. Hija mía, ¿cómo? ¿Me crees lejano? ¿Cómo puedes pensar que no eres amada por tu Jesús? Cada te amo tuyo era una herida de más a mi corazón que me hacía decir, hija mía, donde quiera haces resonar tu te amo, por los montes, por los valles, por el mar, por los prados floridos, por el sol, por todas partes. Y yo, si bien escondido en ti, repetía, te amo, hija mía. Me he sentido herir cuando tú pensabas que yo no te amaba más. Esto no puede ser, hija mía. No es de la naturaleza de tu Jesús el no saber amar, ni yo sé hacer esto. Y si me estoy escondiendo en ti, sin develarme, es mi justicia que me esconde y que quiere castigar a los pueblos con fuertes flagelos. Y oh, cuántos castigos lloverán sobre la tierra, y de todas las especies, porque mucho la están irritando. Me escondo en ti, me escondo de ti para que se haga su curso. Esto es otra cosa que es importante. En los primeros libros, Jesús le dice a Luisa que la unión, no recuerdo cómo lo dice, pero la unión total con Él, o sea, de voluntades, aún debería de ser en los flagelos. Y dice, a eso te has opuesto siempre, por tu papel de víctima y por obediencia al sacerdote, que el sacerdote siempre le pedía que se ofreciera para evitar los castigos. Pero si hubiera llegado a esa unidad total con él, aún en los flagelos, entonces los flagelos habrían disminuido casi en totalidad. Curiosísimo, curiosísimo. Así que bueno, esto sirve para todos aquellos que quieran en un momento dado llegar a vivir plenamente en la divina voluntad. Deberíamos de estar total y absolutamente unidos a Él aún en los flagelos. Puede ser en los flagelos personales o en los flagelos sociales. Pero si eso se está llevando a cabo, es que es voluntad de Dios. Doctor, cuando Jesús castiga es por su justicia, ¿verdad?
Pero es para la justicia, ¿se tiene que realizar para que venga la misericordia o es al revés? La justicia es por amor. La justicia es, en Dios todo es amor. La justicia de Dios nunca es punitiva en el sentido estricto, sino lleva una finalidad de conversión. ¿Sí? Ahora, la misericordia nunca actúa si no hay arrepentimiento. Dios no puede perdonar al que no se arrepiente. Entonces, para que la criatura obtenga misericordia, la misericordia va a perdonar todo. No importa lo que haga, todo lo perdona, siempre y cuando la criatura lo reconozca y se arrepienta. El mejor ejemplo que tenemos es en Judas. O sea, Judas, bueno, ya sabemos lo que pasó, pero cuando María acaban de enterrar a Jesús, lo primero que dice es, ¿y Judas dónde está? Búsquenlo porque le quiero entregar el perdón de mi hijo. Pero Judas no lo aceptó. O sea, no, ya se había suicidado. Y se suicida no por dolor, se suicida por soberbia. Porque la soberbia es el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, mi pecado ni siquiera Dios me lo perdona. O sea, se sitúa por encima de Dios. O sea, pequé tanto que esto ni Dios me lo perdona. Por eso se suicida. Pero el perdón lo tenía si se hubiera arrepentido. Doctor. Y arrepentido no quiere decir arrepentirse del pecado, porque Judas se arrepiente. Judas primero se da cuenta de lo que hizo. Se arrepiente. Va y entrega devuelve las monedas y quiere rehacer las cosas. Y entonces uno dice, ¿qué le faltó? La humildad de ir a pedir perdón. La humildad de presentarse ante la cruz y decirle, Señor, perdón. O sea que el arrepentimiento no es sinónimo de salvación. No es sinónimo de perdón. El arrepentimiento es el inicio. ¿Sí? Doctor, conforme vivir con él los flagelos, viene siendo cuando en nuestra vida se nos presenta alguna situación de dolor, y no es lo mismo vivirla sola que vivirla con él. En caso de alguna enfermedad o en este caso, cuando se nos presenta una persona con alguna discapacidad, el poder vivirlo en el Señor y aceptarlo y hacer todo en su voluntad, no es el mismo dolor que vivirlo fuera de Él. ¿Es lo que usted trata de decir que le dijo a Luisa? No, lo que trato de decir es que debemos estar conformes, unidos a Él, aún en los flagelos. O sea, si Dios manda un flagelo, por ejemplo, una revolución, una guerra, o sea, generalmente se pide que se termine, ¿sí? O sea, se pone la persona en el plan de víctima y asume un papel querido por Dios, porque ese fue el papel de Jesús, fue víctima. Y la víctima interfiere entre la justicia y la criatura para recibir la persona, la criatura, recibir todo lo que debería de recibir toda la humanidad. Y ahí es donde Jesús le dice que la unión de la voluntad suprema con su voluntad es unirse aún en los flagelos. Y no le recrimina, le dice, tú por tu papel de víctima y porque el sacerdote te lo ordena, no te has unido en eso. Pero si lo hubieras hecho, entonces los flagelos hubieran disminuido. ¿Sí? Oiga, doctor, yo le quería preguntar si la soberbia nos daña mucho. Por ejemplo, en el libro de María Valtorta dice que cuando Jesús ya voltea y ve a Judas, pero Judas no lo vio
o sea, con ganas de arrepentirse, pero Jesús lo quería perdonar. Y sin embargo, cuando Pedro lo negó, voltea y ve a Pedro y a Pedro sí le entró el arrepentimiento, Por la eso, humildad. sí, a Judas se Entonces, le hincó, sí, y le lloró. lloró ahí hincado ante Judas y le dijo, Judas, no te condenes, Ajá. Siempre Judas, lo no te buscó. condenes, pero Judas nunca aceptó. O sea, lo que estábamos diciendo y que es motivo de esto, la misericordia nunca actúa si no hay ese movimiento de la criatura. Esa misericordia que como nos la quieren presentar, que ahora la misericordia puede incluso perdonar lo que no se ha, de lo que la criatura no se ha arrepentido, eso no es cierto. Tiene que ser forzosamente bajo arrepentimiento y pedir perdón. Si no, no. Y la misericordia perdona todo, incluso matar a un Dios. Entonces dice, ¿cómo me crees lejano? ¿Cómo puedes pensar que no eres amada por tu Jesús? Cada te amo tuyo era una herida de más a mi corazón que me hacía decir, hija mía, donde quiera haces resonar tu te amo, por los montes, por los valles, esto ya lo vimos, en la divina voluntad el te amo de la criatura está en todos lados, ¿sí? Dice, no es de la naturaleza de tu Jesús el no saber amar, y si me estoy escondido en ti, sin develarme, es mi justicia que me esconde y quiere castigar a los pueblos. ¿Por qué se escondía? Porque Luisa se lo impedía, quería siempre ofrecerse a ella y eso lo obligaba a mitigar el castigo, pero por intervención de Luisa. Entonces dice, dicho esto, ha hecho silencio y desapareció. Y yo he quedado tan mal que no podía detener el llanto. Más tarde ha regresado y me ha dicho, hija mía, el triunfo de Dios es la voluntad humana obrante en la suya. Esta es su victoria, el hacer entrar de nuevo en sí, en su mismo querer, lo que ha salido de él. Y esto ya lo habíamos dicho. La voluntad del hombre es lo más preciado que Dios le ha dado. Es la perla, es el ángel bueno o el ángel malo del hombre, que lo puede llevar al cielo o al infierno. Por lo tanto, la pedagogía de Dios, cuando nos decía que nuestra voluntad tiene que desaparecer, que tenemos que quitarla, es simplemente pedagogía, no es una realidad. La voluntad del hombre es lo que nos hace ser yo. Mi voluntad es lo que me hace hacer yo. Y si yo desaparezco, entonces ¿con quién tendrá relaciones Jesús? Con nadie. Por lo tanto, el triunfo de Dios es la voluntad humana obrante en la de Él. Lo que decíamos ayer, ese movimiento de la voluntad humana que hace moverse a la voluntad divina. Conforme el alma obra en Él, así se extiende en los confines divinos. Sus actos toman lugar en todo lo que es eterno. Otro punto que necesitamos como desmenuzar un poquito. Mi acto, mi parpadeo, mi paso, todo lo que yo hago, se extiende en todo lo que el querer divino ha hecho. O sea, en todo. Generación eterna del Verbo, procedencia del Espíritu Santo, creación, redención, santificación. En todo toma parte ese acto de criatura. Se toman lugar en todo lo que es eterno.
Es verdad que mi voluntad se encuentra por todas partes. No hay punto en que no se encuentre. Pero, ¿dónde desarrolla su potencia, su obrar divino? En el alma que vive en ella. El alma que en ella vive le da ocasiones de nuevas obras. Le hace poner fuera lo que tiene dentro de bello y de santo. ¿Se acuerdan que decíamos que Dios es infinito? Que tiene que sacar de sí y manifestar de sí todo lo que va saliendo de Él, pero que Él es siempre nuevo y nunca se agota. La única manera que tiene de sacarlo es con actos, y esos actos se los proporciona la voluntad humana obrante en Él. Dice, sucede lo que sucedió en la creación. Nuestro ser era ab eterno, pero nada se veía por fuera de nosotros antes de la creación, porque todo nuestro obrar, nuestros portentos y bienaventuranzas se desarrollaban adentro de nosotros. Pero cuando nuestro ser divino quiso obrar fuera de nosotros, nuestra voluntad tuvo ocasión de obrar y puso fuera todo el universo, con tal suntuosidad, orden y armonía, que forma la maravilla de todas las generaciones y el triunfo y victoria de nuestro Ser Supremo. Así el alma que vive en nuestro querer, conforme obra, le da ocasión de formar otras obras dignas de Él. Por eso es nuestro continuo triunfo y el desarrollo de nuestras obras. Mantiene la actitud divina, así que mientras forma nuestro triunfo y nuestra victoria, al mismo tiempo el alma triunfa y vence la voluntad divina. Por eso se ve el uno y el otro victoriosos, Dios y la pequeñez de la criatura. ¿Te parece poco que la pequeñez de la criatura cante victoria, mueva a obrar a una voluntad divina y la venza? Mueva a obrar a una voluntad divina y la venza. Después de esto, mi pobre mente continuaba girando en la creación para llevar ante la Majestad Suprema todos los actos que hace la divina voluntad en cada cosa creada. Todos aquellos que ha hecho en la Reina Soberana y en la humanidad santísima de nuestro Señor. Así, reuniendo todo junto, los llevaba como tantas partes del divino querer, todos dignos de un Dios 3 veces santo. Me parece que solamente el obrar de la divina voluntad puede dar los homenajes más bellos y dignos de un Dios. Mientras estaba en esto, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho, hija mía, cómo son admirables, armoniosos, todos ordenados entre ellos, de una belleza rara, los actos hechos por mi voluntad. Estos son nuestro ejército divino, que ordenados en torno al Ser Supremo, forman nuestra gloria, nuestra defensa, nuestra felicidad. Lo que sale del fiat divino lleva la marca divina, y conforme salen, más que nuestros hijos legítimos, no pierden jamás la vida. Si tú no das jamás vida a tu voluntad, también tú podrás llamarte un acto de la divina voluntad. Y como acto de ella, vendrás a adquirir el derecho sobre todos sus actos. Tomarás lugar en nuestro ejército, serás nuestra hija legítima, y como hermana de todos los actos de nuestra voluntad. Y por eso tendrás el poder de unirlos todos juntos para llevarnos la gloria, la felicidad,
de todos los actos del eterno fiat. ¿Qué diferencia entre quien es un acto de voluntad divina y quien no lo es? Un acto de ella puede ser un sol, un cielo, un mar de eterno amor, una bienaventuranza y felicidad que jamás termina. ¿Qué cosa no puede ser un acto de mi voluntad? Ella es eterna y hace eternos sus actos. Es luz inmensa y todos sus actos tienen la plenitud de la luz. No hay cosa de sí que no invista sus actos. En cambio, para quien no es acto de la divina voluntad, oh, cuán diferente es. No pueden tomar puesto en el ejército divino. No será capaz de dar alegrías y felicidad. Su luz será tan escasa que difícilmente podrá verse a sí mismo. Sus actos, por cuán buenos, pero porque son producidos por la voluntad humana, serán como humo que el viento dispersa, o como flor que se marchita y muere. ¿Qué diferencia, hija mía, entre uno y el otro? Cuando usted dice que la voluntad divina ¿se puede vencer por una voluntad humana? ¿O a qué se refiere? ¿Que puede ser vencida? Sí, ándele. Puede ser vencida por la voluntad humana unida a la voluntad divina. Muy bien. No por la voluntad humana. No. Sino cuando la voluntad humana se une a la voluntad divina, ahora esa voluntad humana tiene toda la fuerza de la voluntad divina y la vence. ¿Y eso lo logró Luisa? ¿Lo qué? Sí. Pues está dicho ahí. En un momento, llegó el momento en que ella ya no quiso mirarlo, ¿sí? Ya lo sintió dentro, totalmente de ella. Entonces fue cuando ya se unió su voluntad de ella. En los últimos volúmenes, o sea, lo que conocemos de esta actividad de ella con la divina voluntad, todavía seguía anhelando ver a Jesús. Entonces no logró vencer la voluntad divina. No entendí. No, porque no se desapegó de Por esa. eso, pero no es que no lo venza, es que ella no dejó ese apego a su humanidad. Bueno. Y esto tiene una cierta razón. Jesús le dice que en un principio la tuvo que enamorar de su persona para que ella accediera a irse entregando. Entonces primero la enamora con su presencia sensible y ya luego le empieza a hablar de la divina voluntad y todo, pero no llega a ese total desapego, cuando menos hasta donde sabemos de los escritos. Esto fue en 1938, ella muere todavía 9 años después. Entonces, ¿qué tanto avanzó Luisa? ¿Qué cosas hubo entre ellos? Ya no se sabe. Jesús le dice que nada más se va a escribir lo necesario para que las criaturas, o sea, nosotros, podamos llegar a vivir en su voluntad. Muy bien. Gracias. Y aparte está el punto que le digo, que yo creo que es el más viable. Veía las dudas de nosotros, las necesidades de nosotros, los apegos de nosotros, y se los ponía a ella para que ella nos lo respondiera. Y esto que está diciendo del apego a su persona, yo lo podría poner en el apego que tenemos a nuestras devociones, a nuestras espiritualidades. Dios en la eternidad contiene todo. ¿Dios qué? Dios en la eternidad contiene todo, abraza todo, tiene todas las almas como en un puño. Entonces, déjame la bocina, espérame. Entiendo como que Dios, del puño de almas,
distribuyó, estas almas van a ir a tal tiempo, estas almas van a ir a tal tiempo, y estas almas van a ir a tal tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a nosotros Dios nos eligió para estar en este tiempo, quiere decir que de alguna manera sabía que nosotros íbamos a tener las disposiciones necesarias para vivir en su divino querer, ¿cierto? O sea, sabía que nosotros lo podíamos lograr. Lo pregunto porque como que a veces digo, híjole, ¿cuánto me falta entender? O sea, ¿cuánto me falta desapegarme de todas esas cosas? Pero digo, bueno, si Dios me puso en ese tiempo y me está dando a conocer esto, quiere decir que lo puedo lograr, ¿cierto? O sea, y quiere decir que Dios quiere que yo sea su espejo y a lo mejor con la voluntad humana, el espejo de mi alma está manchadito, pero a medida que yo vaya entendiendo, haciendo vida de estos escritos, se va a ir limpiando ese espejito hasta que llegue a mi nada y el espejo va a quedar totalmente limpio para que Dios se vea en mí. Ya, perdón. Perdón. Manchadito. No, lo dije en la buena, no. No sean mal pensados. O sea, aquí entra un problema, y lo decíamos ayer, en que no podemos pensar que somos predestinados. Por ningún motivo somos predestinados, ¿de acuerdo? Dios quería o quiere que toda la humanidad viviera esto, pero lo deja a la libertad de la persona. Dios sabía que le íbamos a responder sí o no, sí lo sabía. Y gracias a que lo sabía, y sabía hasta dónde le íbamos a responder, por nuestra libertad, nuestra voluntad libre, gracias a esa respuesta que nosotros íbamos a dar, Él tiene ya esos actos que nosotros vamos a hacer en el tiempo, los tiene ya inmersos en Él. ¿Sí? No es al revés, no es que Dios determine que tú vas a vivir en la divina voluntad. No, de acuerdo a la respuesta que tú quieras dar, es lo que Él ya tiene en sí, y Él lo ve por anticipado. Para que más o menos a ver si se entiende. Los sucesos en el tiempo son la materia prima para la eternidad. O sea, las cosas que pasan forman el acto único de Dios acá, no al revés. Porque si fuera al revés, que lo que Dios tiene aquí se tiene que realizar acá, entonces estaríamos predestinados. Si Dios ya dijo que tú vas a vivir en la divina voluntad, tú ya no tienes vuelta de hoja, vas a vivir en la divina voluntad. Y eso no es lógico en Dios. Pero sí es muy lógico, no entendible, pero lógico, que si tú dices que sí, Dios lo tiene desde toda la eternidad y sabe que vas a vivir ahí. Y a ver si se entiende mejor. Hemos tenido la idea de que Dios profetiza, ¿sí? No, Dios no profetiza. Dios anuncia lo que va a pasar porque ya pasó. O sea, Dios ya sabe lo que vas a hacer, lo tiene Él en sí mismo y entonces lo anuncia. Eso no es profecía, eso es anuncio de lo que va a pasar. ¿Sí? Porque si no, por ejemplo, en grados extremos tendríamos a Judas que, como se dice ahora actualmente, es el que mejor actuó. Le salió perfecta su papel en la obra de la redención porque le tocaba ser el traidor. No, Dios sabía que lo iban a traicionar por decisión de Judas. Pero como Dios lo sabe todo, eso ya no sé cómo lo sabe, eso a ver si lo podemos entender cuando lleguemos allá. Como Él ya sabe lo que va a pasar,
entonces lo tiene y lo anuncia desde antes. Igual contigo y con cualquiera de nosotros. Dios sabe si le vamos a responder o no. Y cuando creó las almas, o sea, es más o menos el mismo punto. Dios sabía que tu mamá y tu papá se iban a unir para tenerte a ti. Entonces saca un alma para ti en este tiempo. No al revés. Nos toca una pequeña receso.